Estás en directo tú ahora. ¿Eh? Ahora tú estás en directo. ¿Ah, sí? Sí. Vale. Salteria lo tienen químicos. Sí. Porque esto está a... Sí. Vale. Creo que no se puede hacer. No se puede hacer. La salteria lo tienen químicos. Sí. Vale. Porque esto está a... El micrófono de la webcam. Supongo que tenemos que quitar esto. Sí. Pero bueno, pues ya está. Vale, pues nada. ¿Ya está? Cierro lo de aquí, solamente repite. ¿Lo permite? Sí. Está afuera. Porque ya está. Ok. Pero ¿por qué no se pone full screen? No, porque solamente permite minimizarlo y cerrarlo. Bueno, pues vale, vamos a ver. Bueno, todo caso me parece que no se ha parado todavía, ¿no? No. Pues tiene que ir bien. Hermanos, tiene que ir bien. Tiene que ir bien. Por fe, por fe. Por fe lo tenemos que hacer. Muy bien. Pues ya es casi la hora, no voy a poner ya. Estamos a hacerlo. ¿Qué? Vale. Todo por la puerta, Voy a hacer el tamaño mínimo porque esto es. Pero voy a hacer. Es que ahí es que como no estamos acostumbrados a esto. Poner otro ventilador aquí. No. Hola. La única preocupación que siempre que pasa es que me dijo que son así, no sé qué. Pues, Falta un minuto. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches.
Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Amén. Hermanos, estamos de verdad muy contentos de estar hoy aquí en Rubí para poder dar al Señor la gloria y el alabanza y darle la adoración. Normalmente pues hacemos el culto desde Bilbao y vosotros lo estáis viendo. Y hoy pues es al revés, esperamos que con la ayuda del Señor los hermanos también puedan estar siguiéndolo sin problemas esta mañana y esta tarde. El Señor nos llama pues a juntarnos, a veces con las dificultades de la distancia y también pues de llevar seguir el culto pues a través de internet. Pero el Señor nos llama a eso, a hacerlo todos juntos. Nosotros aquí también los hermanos en Bilbao, los hermanos de la hermana también de Miranda, también en Vitoria, los hermanos en Colombia, Venezuela, en Argentina, también los hermanos de Escocia que se reúnen a las 3:30 hora de ellos, 2:30 hora nuestra. También el Señor nos está bendiciendo en sus reuniones. Todos juntos el Señor nos llama a que pues bendigamos al Señor. Nosotros que somos los siervos del Señor, el Señor nos ha llamado y nos ha aceptado como miembros de su pueblo dentro del número de sus escogidos. Vamos pues a bendecir al Señor y vamos a encomendar antes que nada esta reunión invocando el nombre del Señor Jesucristo sobre la misma. Vamos a orar. Oh Señor Dios Padre Todopoderoso, tú el Creador de los cielos y la tierra, tú el único Dios eterno, la roca de los siglos, tú Señor el Dios infinito, de infinita perfección, de infinita gracia, de infinita justicia. Señor, estamos delante de tu misma presencia, Señor, en esta mañana, puesto que eres tú, por tu santa palabra, la que nos convoca, el que nos convocas. Eres tú, además, quien haces posible que nosotros, Señor, siendo menos que nada, Señor, delante de tu grandeza inescrutable, podamos acercarnos a ti, Señor, porque tú has provisto el camino por el cual nos acercamos a ti, en tu Hijo Jesucristo. Nos acercamos, oh Señor, en su nombre. No invocamos ni nuestro nombre, ni nombre de criatura alguna, que no sea, Señor, otro nombre, que sea el de tu Hijo Jesucristo solamente. Gracias te damos, oh Señor, por tu Hijo Jesucristo, porque tú nos lo has dado como nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro único mediador, sacerdote, profeta y rey. El único que, Señor, nos presenta ante ti, Señor, justificados, santificados. Y, Señor, pues en Él tenemos, Señor, toda tu gracia, toda la plenitud de tus bendiciones en los lugares celestiales. Señor, oh Padre, cuando quisiéramos, Señor, poder expresar, Señor, debidamente tu grandeza y tu gloria. Cuán, Señor, por debajo de tu gloria se queda, Señor, todas nuestras mejores palabras, mejores intenciones, pero, oh Señor, tú ves el corazón. Queremos dártelo en espíritu y en verdad. Perdones además también nuestros pecados, incluso las cosas santas, Señor. Y guíanos, Señor, a toda fidelidad en tu servicio. Gracias, bendigas esta reunión, te lo rogamos para las almas de todos nosotros, todos los hermanos que también estén siguiendo este culto. Y ahora, Señor, pues a tu nombre solamente sea la gloria. En Cristo Jesús oramos, oh Señor. Amén. Vamos a tener la lectura de la palabra del Señor, como siempre, siguiendo la lectura en el libro de Génesis, el capítulo 23. Bien, dice así la palabra del Señor.
fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Het, diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Y respondieron los hijos de Het a Abraham y le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará tu sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het. Y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme, e interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de su cultura en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Het, y respondió Efrén Eteo a Abraham en presencia de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: no, Señor mío, óyeme, te doy la heredad, y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra, y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí, y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham, diciéndole: Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Het, 400 siclos de plata, de buena ley entre mercaderes. Y que quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, y como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había, de Abraham, como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Het. Amén. Este pasaje que nos cuenta, pues, un momento ciertamente triste para la vida de Abraham, la muerte de su mujer, con la que había estado pues toda su vida, y le había dado el hijo de la promesa en su vejez, a Isaac, y llegó pues la hora de partir, y es cierto, ¿no? Y a veces pues nos olvida esto, ¿no? Que nuestros días en esta vida tienen, pues sí, nuestra vida en esta tierra tienen los días contados. No sabemos cuántos son, el Señor sí lo sabe. Nosotros no tenemos que estar aventurándonos esto, ¿no? La longitud de nuestros días, de nuestra vida en la tierra, es algo que le pertenece al Señor, pero vemos que tarde, temprano, el Señor pues nos llama y ocurre pues nos ocurre lo que a todo el género humano, por la caída de Adán, por el pecado de un solo hombre, entró la muerte en el mundo. Y aunque somos salvos, los creyentes, y nuestro espíritu no muere, y partimos para estar con el Señor, pero todavía esperamos la plenitud de nuestra salvación, de la redención de nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo sea levantado incorruptible de los muertos. Y pensemos que esto, que es la condición de todos los hombres, todos en sin excepción han pasado por aquí, fue también
la del Hijo de Dios Jesucristo, quien se hizo el hombre, enteramente hombre, excepto sin pecado. Siendo Dios, sin dejar de serlo en un solo momento, Él tomó para sí, asumió la naturaleza humana en cuerpo y en alma, perfecta y perfectamente humana. La naturaleza de Cristo, que unió juntamente a su naturaleza divina en su única persona, la persona de nuestro único Salvador, Jesucristo. Y nos dice la palabra de Dios que si los hombres pues participaron de carne y sangre, Él, el Hijo de Jesucristo, también de carne y de sangre. Él también participó de la muerte. Él también supo lo que es que su cuerpo se pusiera en el sepulcro, tal como vemos aquí. El cuerpo de Sara fue puesto en sepulcro. El cuerpo del Señor Jesucristo también fue puesto en sepulcro. Él conoció los dolores de la muerte. Pero ve aquí que Él fue levantado. Él fue levantado victorioso, venció a la muerte. Y esa victoria también es la nuestra. Porque por su resurrección nosotros ahora tenemos una nueva vida espiritual y también nuestros cuerpos se levantarán incorruptibles en el último día. Podemos entonces cantar el Salmo 28, que nos habla también de este sentimiento cuando se acerca la muerte. Es muy común, ¿verdad?, el miedo, es muy común el temor. Y Cristo mismo pues estaba sudando con gotas de sangre, pero Jesucristo también se entregó hasta el fin. Y Él pues fruto de esto nos ha dado la salvación. Vamos a cantar este Salmo 28. Carlos. Clamaré a ti, oh Dios fuerte, mi roca, no me desampares, para que no seas de marchares, como los que van a la muerte. Oye la voz de mi clamor, mirando a tu templo, Señor. Con los malos no me arrebates, con los que iniquidad practican, que con sus prójimos paz hablan, y en su corazón hay maldades, conforme a su obra de maldad, tales ya su perversidad. Por cuanto ellos no atendieron ni a los hechos de Dios que vieron, ni a la obra de sus manos, Él hizo ante los humanos, el Señor los derribará y no los edificará. Bendito el Señor de los cielos, que oyó la voz de mis ruegos, mi fortaleza, Él me escucha. Confió mi alma y tú me ayudas, se gozó así mi corazón, lo alabaré con mi canción. Del pueblo fortaleza ha sido, Dios el refugio de su ungido. Salva tu pueblo, Dios potente, bendice a tu heredad clemente.
eternidad. Y leemos ahora también en el Nuevo Testamento, en Primera de Timoteo, en el capítulo 6, el último capítulo de la epístola del apóstol Pablo a la iglesia, perdón, a Timoteo, a su colaborador en la iglesia en Éfeso. Dice así la palabra del Señor: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no lo tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanlos mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, al cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Señor, pues nos guarde, podamos cumplir también estas exhortaciones, ¿no? Y que sirvamos al Señor con simplicidad de corazón. Vamos a orar a Él. Señor Padre nuestro, seguimos en tu presencia, Señor, y te damos aquí, Señor, gracias al Señor por tu santa palabra inspirada, tu santa palabra infalible, inerrante, Señor, que nos da, Señor, verdaderamente a conocer tu voluntad. Señor, también nos muestra quién eres tú, y Señor, nos lleva a tu Hijo Jesucristo una y otra vez,
Señor, por la senda de tu ley y de tus mandamientos, y también por la de tus promesas del Evangelio. Señor, tú en tu ley nos mandas que seamos perfectos, nos mandas, Señor, que cumplamos, Señor, todos tus mandamientos, Señor, perfectamente. Y, Señor, ciertamente vemos que en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor, estamos muy lejos, Señor, de esta perfección que tú nos demandas. Señor, aunque ese sea nuestro deseo como hijos, pero también vemos, Señor, esta otra ley en nosotros, esta fuerza, Señor, que pelea contra nuestra mente, que pelea contra nuestro espíritu, Señor, y que nos lleva, Señor, a pecar. A veces, Señor, inadvertidamente, otras veces, Señor, con vergüenza, hemos de decir que sabiéndolo. Señor, y esto, Señor, lo hacemos, Señor, una y otra vez, Señor, porque esta carne del pecado no se va en nosotros. Antes, Señor, hemos de estar nosotros continuamente peleando con ella, Señor, durante el resto de nuestras vidas. Y, Señor, aunque no cometiéramos pecado de hecho, Señor, la misma presencia de esta fuerza en nosotros es ya pecado delante de ti. Por lo cual, Señor, hemos de siempre estar pidiéndote el perdón. Y te lo pedimos también esta mañana, el perdón de todos nuestros pecados, Señor. Porque tú eres un Dios santo y tú eres un Dios justo. Tú eres un Dios muy puro de ojos para ver el mal. Y, Señor, ¿cómo podemos nosotros acercarnos delante de ti de manera vana, Señor, y reflexiva, Señor, sin mirar bien nuestros caminos, sin poner, Señor, también nuestra mano, la mano en la boca, Señor? Señor, tú sabes todas las cosas, tú estás en los cielos, nosotros en la tierra, por lo tanto nuestras palabras sean breves delante de ti. Oh, Señor, perdónanos, Señor, y límpianos con esta sangre preciosa, derramada una vez y para siempre, por tu Hijo Jesucristo, para el perdón de los pecados de tu pueblo. Gracias porque por una sola ofrenda hiciste perfectos para siempre a los santificados. Que nuestras conciencias sean lavadas, Señor, y sean, Señor, restauradas. Y seamos, Señor, llevados a una mayor comunión contigo por medio de tu Hijo Jesucristo, a un mayor, deleite en tus cosas, en tu palabra, en la comunión con tu Hijo Jesucristo, en el Espíritu Santo. Que en este santo día de reposo podamos reposarnos de nuestros trabajos y preocupaciones, pero también, Señor, descansar, Señor, espiritualmente en ti, en tus promesas, en la obra perfecta del Señor Jesucristo, en este pacto de la gracia, Señor, que es firme, inviolable, porque está hecho en Cristo, con tus elegidos, desde antes de la fundación del mundo. Padre nuestro, cuántas, Señor, prendas, cuántas, Señor, ayudas y beneficios para nuestra fe tú nos das, que podamos, Señor, en este día, Señor, avanzar en el camino, la carrera que tenemos por delante, combatiendo, Señor, la buena batalla de la fe. Padre nuestro, que tú sigas también bendiciendo, Padre, a los hermanos. Oh, Señor, también te encomendamos, esta retransmisión para que no haya ningún problema y los hermanos la puedan seguir en directo, Señor, sin ninguna complicación. Y, Señor, que tú sigas edificando tu iglesia aquí en España. Oh, Padre nuestro, vemos también sectas, vemos también herejías. Nos las hemos encontrado esta misma mañana, Señor. Y queremos, Padre, pedirte que tengas misericordia. Que tú, Señor, envíes verdaderamente, Señor, con poder, tu palabra en este tiempo. Restaurando, Señor, tu iglesia. Señor, trayendo sanidad a sus rupturas. Trayendo sanidad, Señor, a sus divisiones, a sus errores, cismas, incluso herejías. Señor, para la gloria de tu Hijo Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Sol de Justicia, el que brilla, Señor, puesto que es la luz del mundo, el que brilla sobre todas las cosas, Padre nuestro. Oh, Señor, que podamos, ser alumbrados con su luz y ser nosotros también traer esta luz a los demás en la medida que tú nos permitas hacerlo, Señor, dándonos también tu, Señor, sabiduría para hacerlo. Oh, Señor, te presentamos, Señor, tu iglesia universal en esta nación, Señor, como ya te hemos pedido, en las naciones, Señor, de la tierra, Señor, en Colombia, Señor, en Ecuador, Padre, en Venezuela, Señor, en Argentina, en Cuba, Señor, en Francia, en Escocia. Todos los hermanos, Señor, con los que tenemos de una manera u otra comunión, Señor, todas sus congregaciones. Señor, tu iglesia universal, Señor, que para nosotros es algo incomprensible. Sabemos que es algo majestuoso, maravilloso, que tú tienes ahora continuamente delante de tus ojos, Señor,
recibiendo sus alabanzas al Señor, desde donde se levanta el sol hasta donde se pone. Padre nuestro, bendigas hoy también a tu pueblo con paz. Y Señor, de manera especial, trae ayuda, trae fuerzas al Señor, a los que están sufriendo, Señor, por causa del Evangelio. Y que ellos, Señor, puedan incluso, Señor, pues sí, ser muertos, como veíamos la semana pasada, con el gozo, Señor, de dar la vida por causa del Evangelio, Señor, y que tú también hagas que su muerte, Señor, no sea en vano, porque sabemos que va a ser así, no lo será, y que traigas, Señor, la victoria en el nombre del Señor Jesucristo, de todos sus adversarios y enemigos. Y, Señor, que de esta manera tú traigas el reino, Señor. Tú traigas el reino, Señor, de justicia eterna. Señor, para que more con los hombres para siempre. Y, Señor, que podamos, Señor, nosotros hoy levantar nuestros ojos y poner nuestras miras, Señor, no en las cosas de la tierra, sino en las cosas de los cielos del Señor, donde esperamos a Jesucristo, Señor, y sabemos que esta esperanza no es vana, porque nos purifica, Señor, el pensar en la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Padre nuestro que estás en los cielos, bendigas a todos los que estamos aquí, bendigas también a los hermanos que no han podido, Señor, en especial nos acordamos del pequeño Isaías, para que su recuperación de la varicela sea sin ningún problema y perfecta. Bendigas a la hermana también Lourdes, y bendigas al Señor, pues a todos los demás hermanos, donde quiera que ellos estén. Te presentamos todas las cosas en el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a recoger la ofrenda. Pues, el hermano... En 1 Timoteo también hemos estado leyendo este versículo, esta exhortación: pelea la buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna. Estamos pues en este mundo llenos y rodeados a veces de oposición y de quebranto. Hemos de ejercitarnos para la piedad y para el servicio al Señor. Vamos a cantar el Salmo número 12. El Salmo número 12, salva, oh Jehová, Dios grande y eterno. Se acaban los píos que creen en ti, y así muchas veces estamos nosotros en este mundo pensando que el número de los fieles es cada vez más y más pequeño. Pero el Señor tiene su pueblo. El Señor se ha reservado a los 7.000 que no han doblado la rodilla delante de Balaal. Y el Señor los va a Baal. Y el Señor los va a llamar y va a completar el número de sus escogidos en todo el mundo. Vamos a cantar el Salmo número 12 para su gloria. Salva, oh Jehová. Salva, oh Jehová, Dios grande y eterno. Se acaban los míos que creen en ti, porque es de corazón fiel y recto. Entre los hombres llega a su fin. Cada uno con su semejante dice, solo mentir en su conversación, y con lisonjeros labios bendice, pero donde falla en su corazón. Veo aquí todo labio lisonjero, el poderoso Señor destruirá, ya toda lengua que habla altanero, que habla jactancia y vanidad. A los que han dicho con altivo rostro, nuestro hablarnos para prevalecer, y no son nuestros labios solo nuestros,
Tiene el Señor que nos va a someter. Oh, por amor del pobre oprimido, dice Dios, ahora me levantaré. Adelante, triste que ha gemido, con mi poder a salvo yo pondré. Del Señor las palabras son muy puras, su voz en ella suena en verdad, como la plata que el horno depura, 7 veces purificada está. Tú, Señor, con tu mano omnipotente, a los piadosos fieles guardarás. Esta generación eternamente, tú por completo los preservarás. Los malos están acechando siempre, cuando la vileza exaltación recibe entre los hijos de los hombres. Todo es entonces mal y confusión. A pesar de esto que vamos a cantar, que hay mal en el mundo cuando los malos, pues por la maldad, la vileza, pues reciben la exaltación de los hijos de los hombres. Son los pecadores con sus filosofías de pecado y de impiedad que están dirigiendo el mundo. Pues a pesar de esto, pues dice que el Señor guarda a sus fieles, ¿no? En esta vida. Y ciertamente es lo que estamos experimentando día tras día. El Señor nos guarda a cada uno, nos guarda a cada familia, nos guarda aquí en Barcelona, nos guarda, pues somos un grupo disperso, ¿no? En cada uno de los lugares donde estamos, y el Señor, pues poco a poco nos está haciendo avanzar, ¿no? Juntos en esta peregrinación, este camino que tenemos por delante. Bien, creo que no ha habido ningún problema, ¿no? Hasta el momento. No está bien. Estamos muy contentos, damos gracias a Dios. Y mandamos saludos a nuestros hermanos en Bilbao. Y bueno, pues podemos también ahora dar gracias a Dios por esta ofrenda, por las bendiciones del Señor. Ayer conocimos al pequeño, bueno, pequeño no, que ya es bien grande, Biel. Estamos muy contentos de esta gran bendición que ha dado a la familia del hermano Marc y Margarita, pero también aquí a la congregación de Barcelona. Vamos a hablar con él, con Margarita. Y contentos de que, bueno, pues si es posible, hemos hablado de, si es posible, para el retiro, a finales de agosto, tener el bautismo de Biel en Miranda. Sería un gran gozo. Esperamos que sea posible. Al final es el Señor quien decide. Si no es posible, no pasará nada, será en otro momento. Si es posible, pues que haga la familia el viaje, pues será un gozo para todos. Si hay algún motivo más para compartir, que acción de gracias, de bendición. Padre nuestro, Señor Dios de la gloria, tú que das tan abundantemente tus hijos, Señor. Tú que, Señor, eres poderoso para hacer que sobreabundemos en todo bien. Aún, Señor, a pesar de que tú en este tiempo envías estrecheces, Señor, al mundo, crisis, Señor, pero tú no dejas, Señor, a tu pueblo, tú estás juntamente con él. Tú nos has hecho también conocer tiempos, Señor, pues en los que solamente hemos tenido que mirar a ti, porque no teníamos otra cosa. Pero tú, Señor, también sacas a tu pueblo a mejora y abundancia. Señor, pues hemos estado, Señor, a veces por caminos estrechos, por caminos oscuros, Señor.
pero tú has sido nuestra luz y tú nos guías. Y te damos las gracias por el bien derramado, Señor, en cada vida de los hermanos aquí en Miranda y en toda la congregación. Señor, queremos encomendarte, Señor, pues cada familia. Queremos pedirte que tú sigas cuidando la salud de cada miembro. Queremos, Señor, pedirte que tú sigas también velando y proveyendo, Señor, trabajo para cada uno, Señor. Especial, Señor, pues para los cabezas, Señor, de hogar, Señor, para Oscar, para Wilson, Señor, como así has hecho. Que tú sigas proveyendo, Señor, para sus hogares. Que sigas también bendiciendo, Señor, la salud de los hijos. Que tú sigas, Señor, pues inclinando siempre el corazón de ellos en tus palabras. Señor, el mundo, Señor, es una vanidad, Señor, pero a veces es una tentación. Rogamos, Señor, que tú guardes a los hijos, al Señor nuestros, en este mundo, fieles siempre a ti y a tu pacto y alianza. Queremos, Señor, también pedirte, Padre, por el pequeño Miguel. Lo vimos ayer, Señor, qué gran gozo y alegría es poder ver, Señor, esta bendición, Señor, en la familia de Marc y Margarita. Señor, guarda al pequeño, Señor. También bendice a Margarita en su recuperación, Padre. Y, Señor, pues te damos a ti la gloria y la honra por esta bendición que tú das a la congregación aquí en Barcelona. Oh, Señor, te encomendamos, Señor, para que si es posible que puedan desplazarse a Miranda, Señor, a finales de mes. Si es posible, Señor, tú lo fortalezcas, Señor, y se pueda llevar a cabo, Señor. Pero que sea, Señor, pues para lo mejor también de Margarita y del pequeño bien. Que, Señor, pues te los encomendamos, como te encomendamos, Señor, a todos los demás hermanos. Señor, tú sabes también los casos de necesidad. Señor, y no solamente estamos hablando de necesidad física, sino sobre todo, Señor, de necesidad espiritual. Tú conoces las vidas y los corazones. Tú conoces las circunstancias, Padre. Queremos pedirte, Padre, que guardes a todos, Señor, los miembros, Señor. Que ninguno, Señor, se extravíe. Que ninguno, Señor, pues sea traspasado de muchos dolores. Y que tú guardes a tu pueblo, Señor, en la fidelidad, Señor, a tu palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos ahora también encomendarte tu palabra, Señor, que ha de ser expuesta. Señor, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, porque sin ella, Señor, nuestro entendimiento que queda sin fruto. Oh, Señor, entendiéndolo, Señor, pero solamente lo entendemos y somos oidores, mas no hacedores. Por eso te pedimos y te rogamos que también, Señor, entendamos y obres nuestra voluntad, obres nuestro corazón, Señor, nuestro deseo, Señor, nuestro anhelo de vivir conforme, Señor, a tu palabra y tu verdad. Nos bendigas este tiempo, en la vida de todos nosotros, en la vida de todos nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos ahora, hermanos, a leer el libro del Apocalipsis. Continuamos en Apocalipsis. Estamos en el capítulo 6. Desde el versículo 12 hasta el fin del capítulo, versículo 17. Dice así la palabra del Señor. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Amén. Señor, bendiga su palabra. En las últimas décadas, podemos decir, del siglo XX hasta aquí, por supuesto, en general, ¿no?, los pensadores, y también incluidos los pensadores cristianos, han llamado mucho la atención a la importancia de
cómo ver el mundo, la importancia que tiene para nosotros, en nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, de cómo vemos el mundo, ¿verdad? Y se ha utilizado aquí en distintas lenguas, hay distintas palabras, pero aquí en España se ha utilizado la palabra cosmovisión, una palabra un poco extraña porque proviene del griego cosmos, es mundo. Entonces, la visión del mundo. Entonces, bueno, es una palabra, cosmovisión, la idea que transmite también tiene mucho que ver, por ejemplo, con la idea también de cultura, o la idea también a veces de ideología, ¿no? De pensamiento, ¿no? Mentalidad. Pero vemos, es visión, es algo, digamos, más directo. Es algo que no es algo tan reflexionado, es algo más profundo. Tiene que ver con la manera como nos han criado de pequeñito, ¿no? Entonces es algo que está muy arraigado a nuestro y es, digamos, el filtro, cómo estamos viendo la realidad, el mundo, ¿verdad? Entonces esto nos ayuda, es lo que nos hace a nosotros interpretar la vida, por un lado, y también, pues, nos orienta, nos determina en todo el resto de lo que es nuestra mentalidad, ¿no? Es como si fuera la base, el sustrato de nuestra mentalidad y lo que hacemos en la vida, ¿no? La manera de ver la vida, la cosmovisión. Podemos tener, por ejemplo, para la redundancia, un ejemplo. Tomemos un ejemplo, ¿no? Ante un mismo hecho, personas lo verán de manera distinta. Tomamos, por ejemplo, la guerra, ¿no? Para algunos, la guerra, pongamos los que están arriba, ¿no? Arriba en la sociedad, ¿no? Que han tenido una educación, etcétera, etcétera, para dirigir, bueno, pues van a ver la guerra normalmente como algo inevitable. Inevitable por la lucha de la existencia. La lucha por la existencia, sabemos, ¿no? La lucha de las especies, darwinismo, la lucha de las especies, y entonces, hasta cierto punto es positivo, porque se van a vencer los más fuertes, ¿no? Entonces van a vencer los más fuertes, y esto es lo que van a hacer que la raza, la humanidad avance, por un lado. Pero los de abajo, ¿no? Los que no gobiernan, sino que son gobernados, van a ver la guerra, van a ver sus espantos y sus cosas terribles, y entonces van a ver esto, la guerra, como el instrumento con el que se domina al pueblo, el instrumento con el que nos hacen pasar a lo mejor a veces más estrecheces, o incluso se nos limita para que no nos multipliquemos demasiado en número. Entonces vemos que se ve el mismo hecho de manera distinta, es cómo se ve, y está también muy en función de cómo nos han enseñado, del lugar donde nos hemos crecido, ¿verdad? Bien, pues todo esto también viene a cuenta de lo que estamos viendo en el capítulo 6 del Apocalipsis. ¿Por qué? Pues porque estamos viendo estos sellos del Apocalipsis. Y entonces, pues estos sellos nos proporcionan a nosotros, como cristianos, la manera correcta de cómo ver la vida. La cosmovisión cristiana de la existencia. Hemos estado viendo los 5 primeros sellos. Hemos visto entonces los 4 primeros, que eran los 4 jinetes del Apocalipsis. El primero, el jinete del caballo blanco, que estaría pues simbolizando Cristo, la predicación del Evangelio, el avance del Evangelio en el mundo, y el resto, pues las muertes, las hambrunas, la mortalidad acrecentada, las enfermedades. Después también vimos el 5.º sello, que era la persecución. Las almas de los que habían muerto estaban bajo el altar, veíamos, del incienso la semana pasada, que están clamando por vindicación, clamando por justicia, venganza, veíamos, la cual no es algo pues incorrecto, pecaminoso. Son las almas de los santos en el cielo, para que el nombre del Señor sea vindicado y también se haga justicia de la sangre inocente que ha sido vertida. Pues bien, vemos ahora un sello más y, bueno, en apariencia lo que se nos dice en él está bien claro, ¿no? Y no hay pues mucho más allá. Sin embargo, pues
vamos a ver que también aquí se nos pide hacer un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo de atención, un esfuerzo para intentar entender lo que aquí se nos dice, para intentar también interpretarlo correctamente. Entonces, bueno, antes que nada, pues lo primero es ver la escena, ¿no? Lo que ella nos presenta y pues intentar situar, ¿no?, lo que aquí se nos dice. Vemos, ¿no?, en el comienzo del versículo 12, dice, miré cuando abrió el sexto sello, y lo primero dice, comienza hablando de un terremoto. Hubo un gran terremoto, no solamente un terremoto, un gran terremoto en toda la tierra. Y lo que sigue vemos, pues son efectos extraños, ¿no? Efectos extraños en la luz que nos viene del sol y de la luna, ¿verdad? Entonces dice que aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro, como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre. Entonces vemos que son efectos extraños en la luminosidad, ¿no?, de los cuerpos, ¿no?, de los cuerpos que a nosotros nos transmiten la luz. Vemos, dice, el sol como tela de cilicio. La tela de cilicio se la vestían en la antigüedad en señal de luto, de lamentación, y pues vemos que se oscureció, ¿no?, se puso negro. Entonces, bueno, aquí no se dice, pero creo que se da a entender de manera bastante clara, a mí me lo parece, que está hablando que acompañando al terremoto hubo una gran erupción volcánica y que pues despide esa ceniza y despide también el azufre, y eso es lo que hace que pues haya esos efectos extraños en la luminosidad. Y bueno, pues hace poco también hemos tenido la oportunidad, ¿no?, de ver las lunas de sangre, ¿no? Se hicieron famosas, ¿no?, que la luna estaba muy, muy cerca de la Tierra, estaba muy, con mucha luminosidad y también con un color pues rojizo. Entonces vemos aquí es, creo yo, y lo vamos a ver más adelante también, que se está refiriendo también a eso, aunque no nombrándolo de una manera explícita. Después también, a continuación, en tercer lugar, dice el versículo 13, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Cayeron las estrellas del cielo. Algunos de estos, esta frase, este versículo, algunos comentaristas lo ven como algo simbólico, ¿no? ¿Cómo van a caer todas las estrellas, ¿no?, y todas las estrellas pues hacia la tierra? Otros pues ven aquí como una lluvia de meteoritos, ¿no? De meteoritos que, sabéis, es también una de las grandes preocupaciones o miedos de las personas, ¿no? Si cae un meteorito a la Tierra, la va a destrozar, ¿no? La va a transformar, a trastornar por completo, pues incluso la climatología de toda la Tierra. Entonces, ¿qué estaría también haciendo referencia a esto? A continuación vemos, continúa, es toda una sucesión, una cadena. Hemos visto pues al principio en la Tierra, el terremoto, seguramente también la erupción volcánica. Hemos visto también entonces en el cielo, la luna, el sol, las estrellas que caen en la Tierra. Sigue más también, porque dice el versículo 14, en el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y entonces vemos que aquí, bueno, es una imagen, ¿no?, que nos la encontramos repetidas veces en la Escritura, pero la primera vez que la encontramos está hablando de todo lo contrario. Está hablando del orden de Dios en los cielos. Cómo el Señor ha ordenado los cielos, ha ordenado las estrellas, ha ordenado las órbitas, ¿no?, de las galaxias. Es lo que nos dice, por ejemplo, el Salmo 119, lo hemos estado cantando, ¿verdad?, semana tras semana. Entonces, en la letra Lamed, para siempre. En el versículo 89, dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, tu palabra, tu ley, ¿verdad?
la ley con la que Él ha ordenado todos los astros celestes. Bien, leemos también el versículo 91. Por tu ordenación, vemos, subsisten todas las cosas hasta hoy. El versículo 9 está hablando también de la tierra, etcétera, etcétera. Todas las cosas subsisten hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Bien, pues leemos también en el Salmo 104, el versículo 2. Está hablando de las obras de Dios en la creación y en la providencia, en el cuidado de la creación. Dice el versículo 2, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Vemos, Él extiende los cielos como una cortina. Bien, pues ahora leemos aquí que los enrolla, ¿no? Como un pergamino. En vez de extenderlos, los vuelve a enrollar. Es como si fuera un acto de descreación, ¿no? Esta palabra, ¿no? La desconstrucción, ¿no? La deconstrucción es otra cosa, pero bueno, algo parecido, ¿no? En vez de construir algo, pues estás aquí desordenando, pues estás aquí bueno, pues eso, ¿no? Desordenando, estás aquí desconstruyendo. Es un acto de descreación. Bien, pues a continuación, en el mismo versículo 14, dice, todo monte y toda isla se removió de su lugar, que son imágenes que nos encontramos a menudo en las Escrituras, y solamente por citar un ejemplo, en el Salmo 46, en el versículo 2, Salmo 46, versículo 2, dice, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Y se traspasen los montes al corazón del mar. Bien, pues aquí fueron traspasados los montes y todas las islas también fueron movidas de su lugar. Bien, pues vemos todo esto es una gran perturbación de los cielos y de la tierra, ¿no? A un nivel general. Y entonces esto hace, pues, por supuesto, una reacción en la gente. Hace una reacción en la gente y es lo que nos dice el versículo 15. Vemos ahí, leemos los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y de las peñas de los montes. Vemos que aquí hay, pues, está hablando de los reyes, grandes, ricos, capitanes, poderosos, siervos y libres. 7 personas o 7 nombres, ¿no? Está hablando de 7 categorías de personas, se puede decir, 7 rangos, comenzando por los reyes. Algunos comentaristas están viendo aquí pues una estratificación, ¿no? Reyes, después están los príncipes, los poderosos, los jefes militares, ¿no? Están hablando también de los capitanes, después los poderosos, que está hablando también de la gente que tiene pues capital, que tiene poder, ¿no? Y después la clase humilde, los siervos, los esclavos, pero también todo libre, pero de la clase, digamos, humilde, ¿no? Del pueblo. Y todos ellos, pues, dice que se escondieron en las cuevas y en las peñas de los montes. Y seguimos leyendo en el versículo 20, decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y sobre el trono y de la ira del Cordero. Evidentemente, no es algo literal, no se ponen dentro de la cueva y le está diciendo caed sobre nosotros, ¿no? Sino que es una expresión para hablar de ese propósito, el deseo, el estado, digamos, de nervios, el estado anímico con el que ellos se esconden, ¿no? Entonces vemos que ellos no es tanto que estén buscando la muerte, aunque también, sino sobre todo lo que ellos quieren evitar es estar delante de la presencia de Dios. Todos estos acontecimientos es la señal de la presencia de Dios. De la misma manera que cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí, entonces hubo el gran terremoto, la tierra tembló, hubo voces, relámpagos, etc. Todos estos acontecimientos cósmicos lo que están haciendo es mostrar la presencia de Dios, pero en ira.
en ira, su enfado, su furor sobre los hombres en sus pecados, y ellos no quieren estar delante del Señor, sino que se esconden, se quieren esconder. Entonces vemos, ¿no?, todos estos acontecimientos que hemos visto, versículo 12 hasta el versículo 16, si lo podemos resumir así esta palabra, ¿no?, son los grandes cataclismos. Este sexto sello nos hablan de los grandes cataclismos en los cielos y en la tierra, y por lo tanto también del gran temor, del gran miedo que dan estos cataclismos a las gentes, ¿no?, del mundo. Bien, pues esto es lo que nos dice esta escena, pero entonces la gran pregunta que nos podemos hacer ahora es, bien, ¿para cuándo es esto? ¿Para cuándo son todos estos acontecimientos que estamos aquí leyendo? ¿Para cuándo? Muchos, tal vez, pues la mayoría de los comentadores, y muchos de ellos, pues bien buenos comentaristas, ¿no?, que han hecho muy buenas obras al respecto del comentario del Apocalipsis, están pues diciendo aquí se está refiriendo al último día. Y aquí se está hablando, por lo tanto, del día del juicio final. Del día del juicio final. Por supuesto que esta visión, pues tiene mucho de verdad, ¿no?, tiene mucho peso, ¿verdad? Tiene muchos puntos fuertes. Ya mismo, por ejemplo, el versículo 17, ¿no?, dice, el gran día de su ira ha llegado. El gran día de su ira, esta frase tomada así, tal cual, se refiere al día de su ira, el día del juicio final. Y además, pues vemos que en otros lugares de la Escritura encontramos también con citas que también están hablando de lo mismo, ¿verdad? Hablando del día final, del día de la venida de Cristo y del juicio final. De esta manera leemos en Mateo 24, veíamos pues en los 4 jinetes del Apocalipsis, los 4 primeros sellos, la importancia de este capítulo. Mateo 24 lo seguimos viendo aquí. Leemos ahora en el versículo 29 y 30, dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre del cielo. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Entonces dice que reunirá pues a todos sus escogidos de todos los lugares de la tierra, desde un punto de la tierra, desde un extremo del cielo hasta el otro. Bien, vemos entonces de que, por supuesto, que es algo pues a tener en cuenta. También lo que nos dice Segunda de Pedro, tal vez algunos de vosotros teníais este pasaje en mente. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, cuando hablábamos del cielo que se enrolla como un pergamino. Segunda de Pedro 3:10. Y allí leemos, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Los cielos pasarán con grande estruendo. Hemos visto, pues, se enrolla un pergamino, etc. Bien, pues entonces vemos que hay mucho a recoger, ¿verdad?, de este punto de vista o de esta afirmación, ¿no? Pero, siempre hay algún que otro pero. Con todo y con eso, hay también otras preguntas que quedan por contestar, por resolver. La primera y tal vez la principal. Hemos estado viendo en el capítulo 6, los 5 primeros sellos, ¿verdad? Entonces, resumiendo un poco el asunto, hemos visto que estos sellos, los jinetes, la persecución, no es algo que se sigue el uno al otro. Es decir, no son consecutivos.
No es aquello que comienza el primer sello, acaba el primer sello, comienza el segundo sello, etcétera, etcétera, el tercer sello, acaba el tercer sello, el cuarto, el quinto. Vemos, ¿no? No es consecutivo, sino que es simultáneo. Los 4 jinetes están al mismo tiempo. Al mismo tiempo está también la persecución de la Iglesia a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Bien, pues entonces vemos, si no es simultáneo, entonces, si este es el sexto sello y está hablando del día final, del juicio final, y hay no 6 sellos, hay 7 sellos, ¿no? Pues habla del séptimo sello. ¿Por qué este es el sexto sello y no es el séptimo sello? No sé si lo vemos. Porque si no está hablando del juicio final, no está hablando del último sello, ya al final de todo, ¿no? Sería bien extraño, ¿no? Este juicio final lo pone y continúan otros sellos después de él, ¿no? Y el séptimo sello vemos que está compuesto sobre todo, o está en relación, como vamos a ver en las próximas semanas, con las trompetas. Hay 7 trompetas también. Bien, pues vamos en el capítulo 8 y en el capítulo, principio también del 9, vemos las 7 trompetas. Y vemos que también tienen mucho que ver con lo que hemos leído aquí. Leemos entonces en el capítulo 8, versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Vemos, como en el Salmo 46, capítulo 2, el Salmo 46, versículo 2, ¿no? Los montes se han traspasado al corazón del mar. O también puede ser lo que hemos visto, que toda montaña, toda isla fue removida de su lugar. Bien, pues entonces la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. En el capítulo, hoy mismo capítulo, versículo 10, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. En el versículo 12 vemos también, habla de la luz del sol y de las estrellas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día, ni asimismo en la noche. En el capítulo 9, en el versículo 2, leemos que también sale humo de la tierra, ¿no? Decíamos, pues seguramente ese terremoto está acompañado de erupciones volcánicas. Leemos en el capítulo 9, versículo 2, abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como humo del gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y en el versículo 18 está diciendo, por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. El Apocalipsis es un libro, ya lo vamos a ir viendo, con una estructura muy especial. Entonces veremos en el capítulo 16, está hablando de las copas de la ira. Ya no son las trompetas, ¿verdad?, del juicio, que ya están pues tocando acerca de la victoria final de Cristo. Bien, pues entonces en el capítulo 16 leemos allí en el versículo 18 un gran terremoto. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y leemos en el versículo 20 también, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Lo hemos leído también en el sexto sello, que los montes huyeron, como toda isla también. Entonces vemos aquí estos son actos que el Señor envía antes precisamente del día del juicio final. Entonces eso por un lado. Y por otro lado también la segunda razón, o segunda pregunta que hemos de tener, o cuestión que hemos de tener en mente, es que estas imágenes que estamos viendo aquí en Apocalipsis no son nuevas, una vez más, no son nuevas, sino que están aquí haciendo uso, Juan, de imágenes, expresiones bíblicas del Antiguo Testamento. Y podemos de esta manera leer en Isaías,
capítulo 13. Isaías, capítulo 13, en el versículo 10. Isaías 13:10. Dice, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Aquí está hablando de el juicio de Dios sobre Babilonia en el Antiguo Testamento, sobre Babilonia en el Antiguo Testamento, la caída de este gran imperio. También leemos, por ejemplo, en Isaías, capítulo 34, en el versículo 4. Isaías 34, versículo 4. Y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro. Y caerá su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Y aquí está hablando del juicio sobre Edom. Versículo siguiente. Porque en los cielos se embriagará mi espada, y aquí que descenderá sobre Edom en juicio. Está hablando del juicio de la nación de Edom, utilizando entonces estas imágenes para hablar del juicio de Babilonia, del juicio sobre Edom. O también podemos leer en Oseas, en el capítulo 10. Oseas, capítulo 10, en el versículo 8. Oseas, capítulo 10, versículo 8. Después de Daniel. Y allí leemos, y los lugares altos de Abén serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares espino y cardo, y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Vemos aquí, es también otra frase que nos encontramos en Apocalipsis, y aquí está hablando del juicio sobre el reino del norte, Israel, por su idolatría, por sus pecados. Y después también, por último, podemos ver en Joel, capítulo 2, inmediatamente después de Oseas. Capítulo 2, el versículo 29, este pasaje, esta profecía del derramamiento del Espíritu Santo en los últimos días. Dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y estos son pues unas palabras, una profecía para los últimos días. Para los últimos días, comenzando por la resurrección de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Que es de lo que aquí está hablando. Derramaré mi Espíritu Santo. Y entonces habrá también durante todo este tiempo la salvación. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero al mismo tiempo vemos que en todos estos últimos tiempos está estos mismos fenómenos de que se pierde la luz de los cielos, de la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues vemos que todo y con esto, pues podemos decir una conclusión, ¿no? Acerca de lo que hemos visto hasta el momento. Sí, se está hablando de estos cataclismos de los últimos tiempos. Vemos. Creo que por esta posición de este sello no es obligado que lo estemos limitando solamente al día del juicio final, sino que son los cataclismos de los últimos tiempos, pero estos cataclismos que se dan en la historia son tipológicos, son tipos, son anuncios proféticos, podemos decir, de lo que ha de ocurrir en el día del juicio final. Vemos algo parecido en Mateo 24 y Lucas capítulo 21. Es el mismo pasaje de las señales del fin de los tiempos. En Mateo 24 está hablando de la abominación desoladora, la venida de Jesucristo. Perdón, del anticristo. La venida del anticristo, la abominación desoladora. Y en Lucas capítulo 21 está hablando de cuando viereis a Jerusalén sitiada de ejércitos.
la destrucción de Jerusalén. La destrucción de Jerusalén como tipo, anuncio tipológico de la venida también del anticristo y también de la gran persecución, de la gran tribulación última. Entonces, estos cataclismos que se ven en la historia, cataclismos naturales, estos también pues tienen un anuncio, un valor tipológico de lo que ha de venir en los últimos tiempos, ya al final, precediendo inmediatamente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cataclismos que también vienen a simbolizar, como hemos visto en el Antiguo Testamento, sobre todo, la caída de imperios. La caída de naciones. Imperios que parecía que eran inamovibles, nadie los podía mover. Iban a estar ahí para siempre porque eran todopoderosos, porque sus reyes eran reyes de reyes, como tomaba para sí el título en Nabucodonosor y los reyes de Persia. Eran reyes de reyes y señores de señores, y estaban reinando sobre todas las naciones, y tenían todo el poder y toda la gloria. Y el Señor los visita, y caen sin mano de hombre, como vemos en el libro de Daniel, el fin de civilizaciones. Entonces, estas siempre se han dado, ¿verdad?, a lo largo de la historia. Como también se han dado, vemos, estos grandes cataclismos en la historia, ¿no? Desde el mismo tiempo del Nuevo Testamento, desde el mismo tiempo de los tiempos del apóstol Juan, del apóstol Pablo, del apóstol Pedro. Un ejemplo, pensemos, la primera persecución de los cristianos fue bajo Nerón, después de haber incendiado Roma por allá en el año 68. Bien, pues pocos años después hubo un gran cataclismo, el Vesubio entró en erupción, es un volcán allí en Italia, y arrasó Pompeya. 25.000, en aquel entonces no, 25.000 personas eran muchos. Acabó con toda esa población, sin dejar pues ni uno. O más aún, el gran terremoto que asoló Lisboa en el año 1755, que bueno, pues ha dado siempre mucho que pensar, ¿verdad?, a los filósofos, a los pensadores. Ya en su día, cuando eso ocurrió, pues la gente estaba diciendo, bueno, ¿y dónde está Dios en todo esto? En vez de volverse en arrepentimiento, pues se volvieron sus pinceles contra Dios como si fueran flechas. Y desde entonces se ha sentado el precedente. Por eso siempre, cada vez que hay un terremoto, están los periodistas de turno, los intelectuales, entre comillas, de turno, que intentan hacer lo mismo que Voltaire hizo en su día. Pero fijémonos que ese gran terremoto en Lisboa no solamente arrasó Lisboa, más de 100.000 personas muertas, también hasta ahí llegó el Imperio de Portugal. Y a partir de ahí ya no se extendió nunca más, ¿verdad? Hasta donde había llegado hasta entonces, no más. Bien, pues estos grandes cataclismos, decimos, es también una imagen de lo que ocurre en las sociedades. La misma palabra cataclismo la leemos en el Drive y sirve para hablar de estos desastres naturales y también de las grandes perturbaciones en las sociedades. Es un cataclismo cuando ocurre estas grandes caídas, por ejemplo. Hace poco, en 1991, recuerdo que yo había venido del servicio militar y estaba yo pues leyendo el periódico, la oficina entonces era justo después de acabar el servicio militar, leyendo de cómo se desmembraba la Unión Soviética y que estaban bombardeando los tanques el Parlamento ruso con el Yeltsin, ¿no?, aquel borracho. La Unión Soviética, ¿no?, un gran imperio, uno de los dos grandes imperios de aquel entonces, se cayó. Hasta el día de hoy no se ha levantado, ¿no? Como así ocurrió en el Imperio Romano, como así ocurrió con el Imperio Español en su día, como así ocurrió con el Imperio Otomano, como así ha ocurrido con el Imperio Británico, el Imperio Francés, con todos los imperios de los hombres.
Como también vemos todo esto, ya veremos también en su día la contrapartida de todas estas cosas que estamos viendo aquí en el libro mismo del Apocalipsis, la cara y la cruz, la caída de Babilonia, en el capítulo 18 del Apocalipsis, la caída de la civilización de los hombres. Bien, pues hermanos, vemos todo esto, vemos todo este, digamos, contenido de este pasaje y podemos todavía decir más. Podemos todavía decir más de todo esto, de lo que nos transmite, o podemos recibir de estos pasajes, de estos versículos del sexto sello. Porque a lo largo de la historia también ha habido muchos pastores, ha habido muchos siervos de Dios que han visto más en estos pasajes, en estos versículos. Y no creo que sea alegorizar lo que ellos decían, no creo que es tomar esto en plan alegoría, sino que lo han entendido en un simbolismo espiritual. Es decir, está hablando de grandes cataclismos a un nivel natural. Grandes cataclismos que vemos es la época de los 4 jinetes, pero vemos el primero es el caballo blanco. Es la época del caballo blanco que ha salido victorioso y para vencer el anuncio del Evangelio a todas las naciones de la tierra y que nadie puede, a pesar de las persecuciones, impedir. Bien, pues entonces, estos cataclismos, ¿por qué ocurren? El sol se oscurece, la luna no da brillo. Bien, esto no puede ser visto también como una imagen de lo que ocurre espiritualmente cuando la verdad de la palabra de Dios está oscurecida por ese vapor que viene del infierno mismo, por ese vaho de azufre y esas cenizas del infierno, que son los errores doctrinales, que son las herejías, que tienden a oscurecer la verdad de la palabra de Dios. Y no solo eso, sino que el rostro del mismo sol de justicia, la luz del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos, estos son grandes cataclismos naturales, pero esos son grandes cataclismos espirituales. Cuando se extiende la herejía en el mundo, cuando se extiende la herejía, sobre todo en la iglesia, vemos todo es entonces confusión, todo se mezcla, ¿no? El monte se traspasa al mar, las estrellas caen sobre los cielos, todo se disuelve, todo es confusión. Hermanos, esto nos puede servir a ver nosotros y tener en horror la herejía. A veces, pues, porque estamos acostumbrados a ella, a convivir con ella, porque se ha perdido el sentido del escándalo de ella, pues lo vemos algo normal, una diferencia de opinión más. Pero la herejía es algo monstruoso, es algo que está animado por el diablo, es algo infernal, y es algo que sella la ruina de las sociedades, sella la ruina de los imperios, sella la ruina de los países, ya sean reinos, ya sean repúblicas, sella su ruina. Y esto es lo que ha ocurrido a lo largo de las épocas de los países que han recibido también el anuncio de Jesucristo y de la palabra. El cristianismo, el Señor ha extendido su alianza también a naciones, como dice también pues, Calvino en sustitución de la religión cristiana, a España, a Francia, a Italia, a Gran Bretaña, etcétera, Inglaterra, durante pues, toda la época de la Edad Media, pero vino la gran herejía del papismo, el hombre de pecado que se exalta en lugar de Cristo sobre la Iglesia universal como cabeza de la Iglesia y por lo tanto todos los reformadores anunciaron al unísono y unánimemente que es el anticristo porque está tomando el título de Jesucristo mismo. Eso fue, pues, en su día. ¿Cuántos grandes cataclismos no hubo en aquella época? En la época del siglo
15, 16, 17, que también fueron la época de la Reforma. Curiosamente, en aquella época se conoce como la mini edad de hielo. La mini edad de hielo. Más de 100 años en las que, por ejemplo, el río Ebro se heló 7 veces. Imaginémonos eso, ¿no? Fue una época de gran escasez, de gran hambre. Vemos a los actores de la Reforma, los siervos de Dios de aquellos tiempos, morían a los 40 años. Eran tiempos difíciles. Eran tiempos en los que todo estaba perturbado. Hoy en día, pues, tenemos también nuestras propias energías, ¿verdad? La energía suprema. La energía suprema que está gobernando. ¿Cuál es? El liberalismo. El liberalismo teológico. El modernismo teológico, como también se llama. Es la madre de todas las herejías cristianas. Todo lo que vemos hoy en día, todo lo que vemos hoy en día, es el fruto del liberalismo teológico. En los países protestantes primero, en los calvinistas también, en el nuestro, porque la Iglesia España, Italia, Francia son países católicos romanos liberales. Liberales en lo teológico también. Todo lo que vemos, aborto, divorcio, vemos la venta de seres humanos, de sus órganos, de los no nacidos, como se ha visto en la última semana en Estados Unidos. La creación de hombres, ¿no? De manera artificial, como si fuéramos dioses. Vemos aquí, pues, todo revuelto, todo confuso, todo disuelto, ¿verdad? ¿De dónde proviene? Del liberalismo, que no hay más. Es liberalismo puro y duro. Y es lo que ha hecho que la luz del sol no esté brillando pues, sobre nuestras naciones. Y es la que ha hecho que estemos en este gran eclipse en el que nos encontramos en la actualidad. Entonces, hermanos, para concluir acerca de este sexto sello, ¿qué podemos decir? Dos cosas más. La primera, acerca de la reacción de los hombres. Leemos allí, hemos leído, sí, que se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Este es el intento natural del corazón del hombre. Peca y después se esconde de Dios. Peca y se oculta, como Adán en el Edén. Entonces se ocultaba de la voz de Dios que se paseaba en el jardín del Edén. El hombre en la historia, lo único que busca son subterfugios, escondrijos, para no presentarse delante de la presencia de Dios en el día del juicio. Será lo mismo, los que no podrán esconderse, evidentemente. ¿Quién se podrá esconder de su presencia, de la presencia de Dios? Ellos ven toda la potencia de los cielos trastornada, y de la misma manera que ver el orden de los cielos es un testimonio, y la gente lo sabe, de que Dios es el creador, ver la potencia de los cielos, ellos ven que es también la señal de la ira de Dios. Y por ello dicen que escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, Dios, en general, Dios Padre. Pero fijémonos también, más concretamente, de la ira del Cordero. Saben acerca de Jesucristo, saben que Él es divino, saben que es Dios, saben que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que Él es el Cordero, además, que dio su vida en la cruz. Han sabido, además, del llamamiento del Evangelio, de la muerte de Jesucristo en la cruz, y que llama a los hombres al arrepentimiento, y que llama a los hombres a que vengan a Él y reciban su perdón y su misericordia. Pero ellos lo han rechazado en vida. Ellos han rechazado en vida. Ellos, pues, porque querían, pues, antes que a Jesucristo, otras cosas. ¿Cómo se puede rechazar? Pues la voz del Cordero de Dios, el inocente, el santo, que no hizo nunca pecado. Es más, murió por el pecado de los hombres. ¿Cómo se puede rechazar esto y preferir la condenación?
vemos la locura de los hombres, porque lo prefieren su propia condenación antes que venir al Cordero. Cuando el Cordero viene a ellos en son de paz, en el Evangelio. Porque ellos amaron más las tinieblas que la luz, porque amaron más sus pecados que la santidad del Cordero. Pero hermanos, no hay inocencia en el hombre caído. En el hombre que rechaza el Evangelio no hay inocencia. Tenemos todos este trasfondo nuestro, católico romano, a nuestras espaldas, hermanos. Y sabemos, ¿no? Es que ellos rechazan el Evangelio, son malos, pero no son tan malos. No lo decimos en nuestra mente, pero es como si lo supiéramos o lo pensáramos dentro de nosotros. Y es que está detrás de nosotros este peso nuestro. Habrá a lo mejor una segunda oportunidad. A lo mejor saldrá de ahí. Hermanos, no hay una segunda oportunidad para que salga de esta vida sin Cristo. Nos dice Hebreos 9, dice que está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio. Y juicio sin misericordia, pues dice la palabra de Dios. Juicio sin misericordia. Y en Romanos 2 dice, aquel que pecó sin la ley perecerá. Aquel que pecó bajo la ley, conociendo la ley, pues la ley será juzgado. Por lo cual es justicia inapelable. La gracia está en el Evangelio. Quien rechaza al Cordero, y la paz del Evangelio tendrá que ver con la ira del Cordero en el último día. En segundo lugar, hermanos, para nosotros los hermanos, y con esto ya concluimos, nosotros los creyentes, si hemos creído en el Evangelio y estamos en el pacto de su misericordia y gracia, estamos al beneficio de sus promesas. El Señor nos da las prendas de su amor y misericordia en los sacramentos. Estamos escuchando su palabra como en el día de hoy. Nos congregamos para adorar al Señor como siervos suyos. Hermanos, esto que estamos viendo, que la tierra se disuelva, ¿verdad? Aunque los cielos se enrollen como pergaminos, aunque todo pues venga a la nada, hermanos, a nosotros esto no nos tiene que inspirar ningún terror. Lo que decíamos, ¿verdad?, las semanas anteriores y hoy otra vez. La misma aplicación, porque tenemos necesidad de lo mismo. Esto es para el terror de los impíos. Pero para nosotros es tras cataclismo, no es por nuestros pecados. Si los vemos, veremos la manifestación de la ira sobre el mundo. La ira de Dios, pero no por nuestros pecados. Hermanos, porque el Cordero llevó la ira del Señor por nuestros pecados. Ya no hay más ira de Dios por nuestros pecados. El Padre entonces está poniendo ahora todas las cosas bajo el estrado de los pies de Cristo. Todos sus enemigos lo están poniendo bajo el estrado de sus pies. Por lo tanto, no hemos de temer. Estas cosas son necesarias. Han pasado, están pasando y han de pasar. Pero no hemos de temer, hemos de, al contrario, levantar la cabeza y saludar, pues, lo que viene, porque el día de la redención está más cerca. Los hermanos, que así sea, que el Señor bendiga su santa palabra. Vamos a orar. Señor Padre nuestro que estás en los cielos, tú eres el soberano Dios, el creador de cielos y la tierra. Y tú ves, Señor, a la humanidad como un cuerpo, Señor, un individuo, Señor, que está corriendo, Señor, hacia su propia condenación. Tú le prodigas, Señor, de bienes y misericordias. Tu benignidad los guía al arrepentimiento, haces salir tu sol sobre buenos y sobre injustos. Tú incluso haces llegar a ellos el llamamiento del Evangelio. Y oh, Señor, queremos al Señor pedirte que muevas, Señor, el corazón de ellos a que presten atención a tus palabras, a que presten atención, Señor, al Evangelio, a que sean conmovidos, Señor, por el llamamiento del Evangelio, porque ciertamente, si no lo serán, por la manifestación de tu ira. Señor Dios nuestro, que los anuncios, Señor, de tu ira
Señor, pues estos anuncios de tu vida en el mundo que puedan, Señor, dejar de estar siempre contrarrestados por estos falsos profetas inspirados del diablo mismo, que en vez de guiar a la gente al arrepentimiento, hacen que su corazón se endurezca más en contra de ti. Oh Señor, si hay manifestación de ira, Señor, grandes cataclismos en la actualidad, como que son anuncios tipológicos y proféticos de ese juicio final que ha de venir, oh Señor, que tú puedas, Señor, que estos anuncios, Señor, de tu ira puedan conmover aún el corazón de los hombres para el arrepentimiento. Dios, Señor, que nosotros estemos, Señor, sin cuidado, sin miedo. Señor, cualquiera que sean las circunstancias, sabiendo que todas las cosas han de ser puestas bajo el estrado de los pies del único Rey de Reyes y Señores, Señores, Jesucristo. Señores, en su nombre que pedimos todas las cosas. Hermanos, vamos a concluir esta reunión, este culto, cantando el Salmo 46. Dios, en toda nuestra flaqueza, es nuestro amparo y fortaleza, por tanto, no temeremos. Aun si vemos la tierra mover y los montes ser traspasados, la razón del mal, no temeremos. Estas cosas han de llegar para que el Señor sea glorificado en la tierra. Los mundos van a estar. Dios, en toda nuestra flaqueza, es nuestro amparo y fortaleza. Nuestra ayuda es con su favor, presto en la tribulación. Por tanto nada temeremos, aun si la tierra moveremos, y hasta los montes traspasar. Al corazón del hondo mar. Aunque sus aguas mucho bramen y con gran fiereza se turben, y tengan los montes temblor a causa de su gran fragor. Alegran de ríos sus corrientes, la ciudad del gran Dios potente, las moradas de santidad, donde el Altísimo está. Dios está en medio dando vida, por ello no será movida. El gran Dios la ayudará cuando el alba clareará. Todas las naciones bramaron, todos los reinos titubearon, su poderosa voz envió, y la tierra se derritió. El Señor Dios de las huestes está con nosotros por siempre. Nuestro refugio en turbación es el fuerte Dios de Jacob. Venid pues ante su presencia, ven de Dios obras de potencia, que en la tierra Él creó. Ha hecho proezas y las coló. El gran Señor Dios soberano trae paz firme a los humanos, si las guerras hace cesar hasta el fin de la tierra y mar. Lleva el arco poderoso y la lanza corta en trozos, los carros hace arder y en el fuego perecer. Estad quietos y atentamente, sabe que yo soy Dios potente. En las naciones tendré honor y en la tierra tendré honor.
El Señor Dios de las huestes está con nosotros por siempre, nuestro refugio en tu oración. Es el fuerte Dios de Jacob. Señor, pues nosotros, al contrario de lo que ocurre, Señor, del mundo, al ver estas cosas, venimos ante tu presencia, queremos venir ante tu presencia, no escondiéndonos delante de ti, puesto que hemos sido lavados, justificados y santificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es tú nuestro Señor, y por lo tanto, como hemos cantado, nuestro refugio. Tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro amparo, tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra vida. Señor Dios Padre nuestro, gracias pues por este tiempo, por tu palabra, y pedimos que ahora también nos guardes y bendigas y nos pidas a cada uno de nosotros, a todos los que le hemos podido dar juntamente culto, de una manera o de otra, en esta mañana. Y Señor, pues que nos guardes a todos hasta que nos podamos volver a encontrar, Señor, tu buena voluntad esta tarde. Padre nuestro que estás en los cielos, a tu nombre solamente sea la gloria. Gloria a ti, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, el único Dios verdadero, desde el siglo hasta el siglo. Tú, el único Dios eterno. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Muy bien, hermanos. Si todavía estáis ahí, en Bilbao, pues tenemos el culto a las 6 de la tarde. A ver, espero que todo haya ido bien. ¿Ha ido bien? ¿No se ha parado? No, para nada. Qué maravilla. Madre, lo digo.